un episodio tan doloroso como el abuso sexual. A Emilia Drago, su familia intentó persuadirla de dar la entrevista, de conversar conmigo el día de ayer. Déjalo ahí, no remuevas más esas heridas que para ella son muy dolorosas. Pero ella me dijo, quiero cerrar el círculo. Un círculo que abrió la semana pasada con un post en Facebook, dejando en puntos suspensivos, ¿no es cierto?, su historia, la historia que nos cuenta esta noche. Y que se prestó esos puntos suspensivos a todo tipo de especulaciones. Algunas le dolieron mucho. Otras sirvieron para que la llamaran y que otras amigas y conocidas le dijeron, yo también pasé por lo mismo y también callé. Y eso es lo que ella no quiere. Eso es lo que ella quiere esta noche contando su historia, es precisamente que nadie más calle. Y si por lo menos convence a una, abriendo su alma, desnudando su corazón, entonces bien habrá valido la pena. Como les dije, es una conversación por momentos muy dolorosa, muy dramática, pero estoy segura, Emilia, que valdrá la pena. Vamos a verlo. Siento que a raíz de lo que yo he contado, que por ahí no es tan fuerte, hay un montón de gente que se ha liberado, ¿no? Es fuerte. O sea, yo te escucho y estoy absolutamente conmovida y quiero decirte, o sea, no tiene que llegar a una violación sexual que debe ser sumamente traumático, pero lo que has vivido es terrible. Sí es una violación a tu intimidad. Siempre sentía la necesidad como de contarlo, porque veía gente que hacía, que contaba cosas y le hace bien, ¿no?, a los demás que tú cuentes, porque como que se liberan. Entonces, ya hace un año la idea estaba acá, y más, inclusive mi esposo lo sabía y todo. Y simplemente el domingo ese que pasó leí esta entrevista a Silvia y dije, es el momento. Me convertí en la primera mujer en llevar la bandera de mi país arriba. ¿Cuál es la sensación? Es como... Se te remueve. Sí, es como que empiezas a temblar, como que empiezas, ¿no?, como la garganta se te empieza a secar y dices, como que no quieres seguir leyendo, ¿no? Abuso sexual no es igual violación. O sea, yo ni siquiera me puedo imaginar el dolor que pueden sentir la gente que realmente es sometida a un abuso constante, por ejemplo, o una violación constante. ¡Wow! A mí me ha pasado que en estos días, que ya pasaron 4 días, 5 días, ¿no?, desde que pasó todo esto, que me empiezan a escribir personas, ¿no? Muchas personas. Y nomás personas que yo quiero, cercanas, me han escrito 4 personas a contarme que les ha pasado algo. Y que nunca se lo habían dicho a nadie. Entonces yo digo, wow, o sea, qué pena, por un lado, que haya tanta gente que pase por alguna situación de abuso, y por otro lado, ¿por qué no hablamos, no? ¿Por qué crees que no, o sea, por vergüenza, por temor a ser juzgada, a que te digan, ¿a qué hiciste para que ocurriera una cosa así cuando ya no eres pues una niñita? Cuando tú pasas por una situación así, normalmente tú te sientes culpable, porque tú sientes que has hecho algo mal. O sea, tú sientes que eres tonta, ¿no? Que por qué te dejaste engañar de esa manera. O sea, yo he estado igual leyendo un montón de cosas, entonces lo más común es que pase con personas que están cercanas a ti, ¿no? O sea, como me moriría si fuese papá, hermanos, primos, o sea, ni siquiera me quiero imaginar, ¿no? Pero que son los casos más comunes. Que son casos muy comunes, Así ¿no? es. Pero existe también los casos que son el amigo de la familia, una persona conocida por todos. Colega, un maestro, un instructor. Exacto, sí. Un profesor. En mi caso fue alguien muy conocido, o sea, fue alguien que era bien conocido por mi familia, ¿no? Entonces, lo que sucede es que estas personas pareciera como si estuvieran mal de la cabeza porque saben exactamente qué decirte y qué hacer, o sea, cómo manipularte psicológicamente para llevarte a la situación, ¿no? Entonces, tú de pronto termina la situación, digamos, que te haya pasado. En mi caso fue solo una, gracias a Dios. Y te sientes como, qué tonta, ¿no? Y dices, ¿cómo caí en una cosa así?
¿Quieres contar lo que pasó? Un poco, ¿no? Ajá, Un poco lo te que puedo tú contar quieras, porque igual, claro. O sea, yo ahí en ese momento, Tú tienes 17 años. yo tenía 17. Entonces, esta persona era como alguien muy cercano a la familia, lo conocíamos todos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, él era una especie como de pastor, era alguien en el que confiábamos un montón, ¿no? Entonces, él era como un consejero y todos lo querían mucho y lo Le abrías respetaban. las puertas de tu Las casa. puertas estaban totalmente abiertas a él, ¿no? Inclusive yo cuántas veces he estado sola también con él. Es increíble, ¿no? O sea, cómo logró meterse, digamos, a nuestras vidas, ¿no? Y sabía exactamente en qué momento hacerlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fue un día en el que yo tenía mi primera firma de autógrafos de mi vida, porque justo estaba trabajando en Zúmbate. Entonces él vino y me dijo, lo que pasa es que como yo ya estaba empezando a ser grande, entonces me dice, yo te tengo que enseñar, yo te tengo que enseñar las cosas que tú vas a empezar a vivir, ¿no? Y pucha, ese enseñar implicaba pues ciertas cosas que tenía que tocar para que yo aprenda cómo era mi cuerpo, cómo eran mis cosas internas, ¿no? Sobre todo ahí abajo, ¿no? O sea, me engañó, ¿no? Y yo como en ese momento no me di cuenta. Y luego a mí me empezó como a fastidiar ya lo que él me estaba haciendo, me empecé a sentir rara, empecé a sentirme como cochina y ni siquiera usó lo que me pidió que trajera. O sea, me engañó, ¿no? Me engañó. Y entonces terminó la situación y que pues obviamente ya los detalles no los voy a contar, pero estamos hablando de alguien que te toca, ¿no? Y te toca todo, ¿no? Entonces... Es un abuso. Eso es Sí, abuso. Y es Claro. mayor de edad, y tú eras menor de edad. Y yo era menor de edad, Claro. sí. Y fíjate que en ese momento era, por ejemplo, ¿no? Las 4 de la tarde y ponte que me recogían a las 5, ¿no? Porque me iba a recoger un bus. Entonces yo recuerdo clarito que no entendí en ese momento qué había pasado. Y inclusive él me dijo como que podía seguir enseñándome, una cosa así. Entonces yo me baño, hasta ese momento no había entendido y subo al bus que me recogen y estaban mis amigas. Entonces yo les digo, pucha, yo tenía 17, ellas son bastante mayores que yo. En ese momento probablemente unos 8 años mayor que yo son ellas dos. Entonces yo les cuento, ¿no? Lo que había pasado y en ese momento Patti se empieza a poner a llorar. O sea, me mira y se pone a llorar y me dicen, Emilia, ¿qué te pasa? Me dicen, ¿te has dado cuenta lo que acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Le digo. Y en ese momento como que yo, en mi inocencia también, como que me quedo helada, ¿no? Y en ese momento tuve que llamar a mi mamá. Mi mamá, pobrecita, o sea, empezó a gritar, a llorar, o sea, un desastre, ¿no? Y después de eso, ya todo lo que pasó después y mis hermanos también, o sea, trataron de defenderme y todo, ¿no? O sea, es increíble porque, o sea, cómo han pasado 10 años y yo cada vez que hablo de esto, es como que el cuerpo empezara a temblar, mi voz empieza a temblar, me empiezo a sentir como mal del estómago. Es horrible, es horrible. ¿Sientes que lo has podido superar? ¿Sientes que todavía tienes algo por procesar adentro de esto? O sea, definitivamente sí lo he superado bastante. Y esto a mí me ha generado también mucho alivio, ¿no?
O sea, el poder contar y sentir que de alguna manera puedo ayudar a otras personas que les ha pasado una cosa así. Tengo una prima, por ejemplo, muy linda que me dijo el otro día algo así como, o sea, a pesar de las cosas que le hayan pasado a las personas que le ha pasado eso, tu alma sigue intacta, ¿no? Entonces, no sé, es que es tan fuerte, de repente lo mío, o sea, a uno le queda como una cosa acá que no puedes como sacarte, ¿no? Es difícil, entonces sigues con tu vida, porque yo he seguido con mi vida, pero cada vez que hablo esto es como que una cosa que tengo acá que duele. Sí, se siente como... o sea, sientes la necesidad de liberarte, ¿no? Entonces, es muy bacán lo que me ha pasado esta semana porque siento que a raíz de lo que yo he contado, que por ahí no es tan fuerte, hay un montón de gente que se ha liberado, ¿no? Es fuerte. O sea, yo te escucho y estoy absolutamente conmovida y quiero decirte, o sea, no tiene que llegar a una violación sexual que debe ser sumamente traumático, pero lo que has vivido es terrible. Sí es una violación a tu intimidad, es una violación a tu inocencia, es una violación a tu confianza, es una violación a tu cuerpo. O sea, no tiene que haber llegado al acto para no ser considerado un abuso en todo el sentido de la palabra. Sí, es como una violación al alma, pues, ¿no? O sea, lo es. Sí. Lo es, y que la gente entienda, además, Emilia, que te deja cicatrices. Claro, o sea, que te marca. Que te marca, y yo, por ejemplo, yo he seguido. O sea, yo he seguido con mi vida. O sea, yo he actuado, yo he seguido en la tele, yo he sido modelo de vacilar, he salido en novelas. Y he hecho todo con esto, ¿no? Pero hay gente que no es como yo, hay gente que no tiene la personalidad que yo tengo, la fuerza que de repente yo puedo tener, y son gente que está anulada, que les ha pasado una situación de violencia y no saben qué hacer, ni siquiera lo cuentan. Tengo una amiga que se fue a un gimnasio y de pronto también tenía 17 años y el personal trainer le dice, yo necesito ver si tus músculos están firmes, entonces tienes que sacarte el polo. Y le tocó todo. A ver si sus músculos eran firmes. Me parece importante haberlo dicho, me parece que hay que hablar, que siempre hay que hablar. Tú lo hiciste inmediatamente. Sí. Y encontraste una familia y un grupo de amigos contención, ¿cierto? Sí, encontré contención en mi familia. Nosotros somos 5 hermanos y yo tengo 3 hombres y mis 3 hermanos hombres, o sea, salieron como leones todos. Como leones, ¿no? Por mí. Eso fue importante. Bueno, obviamente después mis papás me llevaron al psicólogo un tiempo, hasta el ginecólogo también, ¿no? Porque, o sea, y sabe Dios, ¿no? Que cochinadas también podría haber tenido este señor, o sea, es así, o sea, hay todo un acompañamiento. Hay toda una cosa que debería haber. Que debería haber, claro, en tu caso lo hubo. Y hay casos que no, pero creo que lo más importante es hablar, ¿no? Entonces, eso es una de las principales cosas que yo, pues ahora me gustaría dejar este mensaje, porque yo no voy a hablar de este tema así como te lo he contado ahorita, nunca más. ¿Qué es lo que más te ha molestado en esta semana? Porque pusiste el post, dijiste ya lo voy a contar en su momento y empezó esta ola de especulaciones. O sea, estos días han sido raros porque un montón de gente han hablado tonterías también, ¿no? O sea, como te decía, no puede ser que solamente crean que el abuso sexual es igual violación, o sea, eso es ignorancia, no puede pasar. Entonces, eso también da rabia, ¿no? Da rabia, claro que sí. Realmente. Lo raro de todo esto es que de pronto cuando tú lo cuentas, y en mi caso que soy una persona pública, te sientes como que has abierto tanto tu corazón que yo, por ejemplo, no sé cómo afrontar, ¿no? O sea, yo quisiera que nadie en la calle me diga nada, o sea, claro,
ni que- que no me mencionen porque, o sea, te sientes raro.